andan? Acá estamos en nuestra clase número 12. Ya ultimando detalles. Me gustaría, tener un poco algunas devoluciones, algunas impresiones o sensaciones por mail o por WhatsApp de qué les ha parecido la última clase. Es decir, qué les ha parecido un poco, por un lado el ejemplo que les ponía de la proxometría y por el otro lado el ejemplo con el que terminamos la clase anterior de los festejos de los cumpleaños, ¿sí? Como ejemplo de hecho social. Pero a ver, retomemos un poco esta presentación ya rigurosa que estamos haciendo de Émile Durkheim. Perdón que esté haciendo algo que habitualmente no hago en la clase, que es fumar un cigarrillo, pero bueno, la noche amerita. A ver, recordamos que lo que está haciendo Durkheim es lo que está haciendo Durkheim en la etapa en la que escribe el texto que tenemos, ¿sí? No estamos haciendo una concepción general de Durkheim, sino trabajando el texto que tenemos de qué es un hecho social, sobre el libro Reglas del Método Sociológico. En este texto, Durkheim lo que está haciendo, que es principalmente lo que hizo y después lo mejoró y lo desarrolló mucho más, es especificar el objeto de estudio de la sociología. Y en tren de especificar el objeto de estudio de la sociología, lo que está haciendo es distinguirla principalmente de la biología y de la psicología, ¿sí? De la biología y de la psicología. Es decir, ni caer en un positivismo biologicista. Por eso también señalábamos lo inadecuado, aunque ciertamente mejor, los conceptos del organicismo que los conceptos del mecanicismo. Incluso en el organicismo todavía nos quedábamos atrapados, por así decir, con los conceptos de cuerpo social, ¿sí? De que todos formamos parte de un cuerpo social, ¿sí? Por supuesto que como metáfora es muy linda, pero lo cierto es que no tenemos esa relación, decíamos, de parte a todo, armoniosamente. No somos como un cuerpo, ¿sí? O somos como un mal cuerpo que se revela, ¿sí? A su dueño, pero digo un mal cuerpo, un mal organismo. Por supuesto que lo estoy diciendo exageradamente, ¿sí? Porque de hecho no es un organismo, aunque tenga funciones parecidas a un organismo, como puede ser el caso de las reproducciones sociales, de cómo lo social, por ejemplo, para dar un ejemplo, cómo la ideología o ciertas ideologías se reproducen. Fíjense que el concepto de reproducción es un concepto que proviene de la biología. Los organismos se reproducen, los mecanismos no se reproducen, ¿sí? Los organismos se reproducen. Y hablamos en lo social de la reproducción de ciertas ideologías. Y está muy bien. Es cierto que hay funciones parecidas, semejantes, que nos vienen bien, repito, como la reproducción. Pero ojo con quedarnos, ¿sí? Con esto de el cuerpo social como imagen de totalidad, ¿sí? Señalábamos esto porque estamos señalando entonces qué es lo que Durkheim está presentándonos. Durkheim entonces nos presenta esta especificidad de la sociología, en la que la sociología no se debe confundir ni con la biología ni con la psicología tampoco, es decir, no con fenómenos que están hechos por muchos. Por eso la sociedad, lo social, aunque sean diferentes, ¿sí? Pero en ambos casos, ¿sí? No es la suma de hechos individuales, tiene otra lógica, ¿sí? Por eso para Durkheim, explícitamente, ya lo dijimos, ¿sí? El hecho social no es un hecho por muchos, tiene otra lógica, no está hecho por los individuos los hechos sociales, ¿sí? Vayamos al caso de los cumpleaños, ¿sí? Fíjense que yo no dije, cuando presenté la vez pasada el ejemplo, no dije los cumpleaños, dije, o si lo dije, lo digo mejor ahora, las formas típicas de los festejos de los cumpleaños. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo un festejo
de cumpleaños, es decir, un caso de tal o cual festejo, que las formas típicas de los festejos de los cumpleaños. ¿Sí? En este último caso, lo que estoy señalando es una construcción abstracta que me permite pensar un promedio. Porque cuando digo las formas típicas de los cumpleaños, las formas típicas de los festejos de los cumpleaños, estoy señalando una estructura invariante, es decir, que no varía. ¿Sí? Si es cumpleaños, tiene que haber una torta, tiene que haber velitas, tiene que haber un momento en el que el cumpleañero hace el ritual. ¿Sí? Aunque decíamos, la conciencia individual no llega a atrapar el sentido. Hasta ahora no me llegó ninguna respuesta de nadie, ni por mail, ni por WhatsApp, de las preguntas que dejé la vez pasada, ¿no? ¿Por qué prendemos la vela? ¿Por qué la puede prender cualquiera menos el cumpleañero? ¿Por qué tiene que apagarla? ¿Por qué luego, después de apagarla, saluda a la gente que ya había saludado? Y lo mejor de todo, ¿nos preguntamos esto hasta ahora? ¿O ahora es cuando nos estamos preguntando esto por primera vez? ¿Sí? Vivenciando la sensación de extrañeza que tenemos, ¿sí? ¿Por qué tenemos extrañeza? Porque es algo que sentíamos absolutamente como parte nuestra, está consustanciado, está hecho sustancia con nosotros, porque lo hemos aprendido desde nacer, desde el primer año de vida ya nos festejaron, ¿sí? Y nosotros aprendimos a reproducir ese ritual, ¿sí? Sacando algunas excepciones válidas que puede haber, pero en su gran mayoría, ¿sí? Se festeja entonces sin comprender el sentido profundo del ritual. Porque al ritual no le interesa que los individuos conozcan el sentido profundo del ritual. Al ritual le interesa ser reproducido como tal, es decir, que se siga haciendo. No que se sepa lo que se hace cuando se hace. ¿Sí? El caso de los festejos de los cumpleaños es un buen caso, repito, porque uno está convencido de que lo hace porque tiene ganas, lo hace para reunirse con la gente, pero lo cierto es que hay otras festividades, es decir, hay otras cosas que se pueden hacer para reunirse con la gente, ¿sí? Lo que tiene de específico el cumpleaños es algo que mayormente, repito, escapa a la conciencia de los individuos, ¿sí? No está del todo en la conciencia de los individuos, no está por completo. Comienzo acá leyendo un fragmento, un párrafo de Durkheim. Estoy en la página 19, donde él dice, casi a pie de página, ¿no? Abajo, porque lo que importa saber, para un sociólogo por supuesto, no es la manera en la cual tal pensador individualmente se representa tal institución, sino la concepción que tiene el grupo. Solamente esta concepción, en efecto, es socialmente eficaz. La noción del grupo, no de tal o cual individuo, no es lo mismo. Pero esta, la social, la del grupo, no puede ser conocida por simple observación interior. Recordemos que no se puede, estas cosas no se aprenden por introspección, ¿sí? Porque es una cosa, hay que salir a verlo, ¿sí? A verlo con estos ojos y con el ojo de la razón también. Porque no está completa en ninguno de nosotros. Es preciso entonces encontrar algunos signos exteriores que la conviertan en sensible. En sensible quiere decir que la conviertan en perceptible, en agarrable, ¿sí? Que no sea una cosa que se me escapa. Lo que es más, no nació de la nada, es incluso un efecto de causas externas que es preciso conocer para poder apreciar su rol en el porvenir. Se haga lo que se haga, es siempre al método a lo que hay que volver. Acaba de decir, está diciendo algo muy importante que tiene que ver con que los fenómenos específicamente sociales, sociológicos, como él los está describiendo, el hecho social, que recomienda tratar como una cosa, porque es al menos una cosa en el sentido real,
pero no se agota solamente su coseidad, su materialidad no se agota en lo empírico y no es fácilmente aprehensible, ¿sí? Vayamos, corrámonos un poco del ejemplo de los cumpleaños por ahora. Pasemos a un ejemplo un poco más abstracto, pero más pedagógico, si se quiere. Pensemos en que somos sociólogos que queremos estudiar los códigos morales de una comunidad, ¿sí? Tenemos una comunidad X, cualquiera, pero especificada, ¿sí? Y queremos estudiar su código moral, sus conductas morales, su código moral, ¿sí? Queremos estudiar eso. ¿Cómo lo estudio? En primer lugar, como una cosa, ¿sí? Dándome cuenta de que aunque sea código moral, sea una cuestión abstracta, que no está materialmente hecha materia, valga la redundancia, lo primero que tengo que advertir es que no voy a poder ir directamente al fenómeno, tengo que ir indirectamente, ¿sí? Por los signos exteriores. ¿Por qué? Porque si voy directamente a la introspección no puedo porque no está en mí, está fuera de mí. Pero cuando quiero ir a la comunidad a conocer el código moral, si voy a ir a cada individuo, voy a tener una mezcolanza. Porque cada uno me va a contar sus experiencias individuales, familiares, ¿sí? Pero tendrán que ver con su individualidad, no con la generalidad de esa comunidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a los signos exteriores. Y uno diría, bueno, pero ¿qué es un signo exterior? En el caso de los códigos morales, cuando pensamos un código moral, tenemos que advertir que estamos pensando una comunidad que tiene como mínimo la capacidad de escribir, la capacidad escritural. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un código. Y un código es algo escritural, algo escriturado, ¿sí? La moral cristiana está escriturada en sus evangelios, en su Biblia, en sus textos sagrados. Y cada código moral, la judía, la musulmana, cada código, cuando hablo de código, estamos hablando de que hay escritos, escrituraciones de las conductas ideales que hay que seguir en tal o cual tradición, en tal o cual pueblo. ¿Me explico? Entonces, los signos exteriores, un signo exterior es ese código moral, pero escrito, la escrituración de ese código moral, ¿sí? Por supuesto que las conductas singulares, las conductas de los individuos no van a ser reflejadas idénticamente, ¿sí? Con el código moral. Es decir, lo que está en el código no lo voy a tener exactamente reflejado en las conductas individuales. Pero como lo que yo quiero estudiar no son las conductas de los sujetos, no soy un psicólogo ni un psicólogo social que intente estudiar fenómenos mixtos. Si soy un sociólogo y me interesa lo social y quiero investigar el código moral de tal pueblo, tengo que tener en cuenta entonces la escrituración del código como uno de los aspectos fundamentales de la exterioridad, del signo exterior de mi objeto de investigación. Por supuesto que las acomodaciones que hagan los sujetos sobre ese valor moral será una variable, es algo que tendré que tener en cuenta, porque puede haber valores en un código moral que ya no tienen validez en la comunidad, porque han quedado en desuso o porque se han trastocado en su sentido. Les doy un ejemplo. En la comunidad católica, cristiana, y hasta no hace muchos siglos, por no decir hasta hace pocos siglos, el valor de llegar casto al matrimonio, particularmente en el caso de la mujer, aunque de manera hipócrita también en el caso del hombre, es decir, diciéndolo aunque no lo sea así, pero digo, el valor de la castidad era un valor que se sostenía como tal. Hoy en día, por supuesto que hay núcleos o células o comunidades católicas ortodoxas que mantienen eso como un valor. Pero si yo me remonto ya no a las comunidades, si se quiere, ortodoxas, sino a la parte de comunidades mixtas, a la comunidad medio burguesa, clase media diríamos acá, ¿sí? Que hace 80, 100 años era un valor llegar casto al matrimonio, era algo deseable.
Hoy está en los códigos morales también del catolicismo, pero sacando las comunidades ortodoxas, ¿sigue siendo un valor para la comunidad media, para la clase media, para la clase burguesa? ¿Seguimos hablando de llegar castos al matrimonio como un valor? No, lo cierto es que no. De hecho, es un disvalor. De hecho, para alguien que no tiene la formación, repito, ortodoxa católica y que no se mueve en un núcleo específicamente católico, sea uno creyente o no, si uno lo cuenta en un ámbito acá en Buenos Aires, en Capital Federal, che, tengo 30 años, soy virgen, ¿por qué? Te estás perdiendo de algo. Es algo tonto, es algo que te estás perdiendo, no es algo que estás ganando. ¿Sí? Bueno, si queremos estudiar la validez de ese valor, debemos reconocer que ese valor que hace 100 años tenía alguna validez, ha perdido, se ha trastocado en su sentido, pero hoy en día no tiene la misma validez. Me explico. Lo cual no quiere decir que hoy en día no haya casos de que se llegue al matrimonio virgen. Por supuesto que se llega al matrimonio virgen, pero son casos de los menos. ¿Sí? No son los casos más habituales en el conjunto de la sociedad, ¿sí? Argentina, por lo menos porteña o bonaerense. ¿Sí? Bien, un ejemplo que yo suelo dar, estoy mirando para allá porque tendría que poner el pizarrón y tendríamos que ir al pizarrón. Lo voy a comentar ahora sí y le prometo que la próxima clase, que la voy a hacer mañana, la arrancamos con el pizarrón y retomamos esto que voy a decir ahora con el pizarrón. Voy a decir lo mismo que dije con este ejemplo de otra manera, ¿sí? Porque, repito, los hechos sociales son fenómenos complejos, ¿sí? Que no se puede ir directamente a observarlos porque no son observables directamente, ¿sí? Por eso tenemos que ir hacia los signos exteriores. En el último ejemplo que les daba, ir al código, a la escrituración del código y comparar si los sujetos de esa comunidad regulan sus conductas por ese valor. ¿Me explico? Hay un caso célebre en la historia de la astronomía, el caso de Galileo. Galileo fue un célebre astrónomo que hizo un descubrimiento formidable. Se los cuento muy brevemente. En el caso del contexto en el que nace Galileo, había un problema en su época. Recuerden, estamos siglo XVI, siglo V, XVI. Había un problema que era un fenómeno llamado, que hoy se conoce con el nombre de la paralaje. ¿Sí? ¿Qué es la paralaje? La paralaje es un fenómeno que se observa, es un fenómeno observable empíricamente por telescopio, en el que se veía que una estrella que tenía su órbita, que orbitaba, la estrella realizaba un bucle. Un bucle es un rulo, ¿sí? En la órbita circular, sobre la órbita, realizaba un rulo, un loop, un looping, ¿sí? Para los matemáticos, esto desde la antigua Grecia, y por ende para los astrónomos también, que su gran mayoría tiene que ver con la matemática, por supuesto, en matemática la verdad es bella, tiene que ver con la belleza y con la simpleza. ¿Sí? ¿Por qué las órbitas son circulares? Porque el círculo es la forma más simple y más bella. ¿Se imaginan ustedes una órbita triangular? Puede ser muy bello, pero es antieconómico los movimientos de los vértices. ¿Sí? ¿Por qué las órbitas son circulares o elípticas, ¿sí? o ovaloides? ¿Sí? Porque es la forma más simple y más bella. ¿Sí? Bueno, un looping, un rulo, es algo horroroso para un matemático, para un astrónomo. Y es algo que aparte no tiene sentido. Por eso había dejado absolutamente perplejo a los astrónomos de la época de Galileo. Porque este loop, este rulo que hacía la estrella, no tenía ninguna función, no se entendía por qué. Si Dios escribe en caracteres matemáticos, ese rulo era como una falta de ortografía mortal de Dios. ¿Sí? Como si escribiera hueso sin H. ¿Sí? ¿Qué hizo Galileo? Galileo era, y quedó en la historia de la ciencia y de la filosofía, como un gran racionalista. Ustedes recordarán que dijimos que los racionalistas son esas mentes, esas personas,
que toman el presupuesto, porque es una creencia en el fondo, de que el universo es racional, de que el universo procede de manera racional, y por ende, razonando es como voy a descifrar, a decodificar el funcionamiento del universo. Galileo era un eximio racionalista, un gran racionalista, y el movimiento de su razón para revelar este fenómeno del paralaje que dejó perplejo a toda la comunidad científica de su época es considerado hoy en nuestros tiempos el paradigma, es decir, el ejemplo de ejemplos de lo que debe hacer un racionalista. ¿Y qué es lo que debe hacer un racionalista? Sostener su creencia de que el universo es racional, incluso en contra de los sentidos. ¿Por qué? Porque el rulo era algo que se observaba, se miraba por el telescopio y se veía la estrella hacer el rulo. ¿Cómo resuelve esto Galileo? Porque se habían hecho un montón de cuestiones para subsanar esto. Se hicieron teorías hipercomplicadas, rebuscadas para que esto cierre. ¿Vieron cuando uno quiere forzar la cosa y no cierra por ningún lado? ¿Qué hizo Galileo? Galileo dijo: si solo existe lo que tiene razón de ser, y ese rulo, ese movimiento que realiza la estrella, no tiene ninguna razón de ser, es porque lo que estoy viendo no existe. Claro, no se lo puede dejar así, porque así también procede un loco, negando lo que tiene delante y listo. No, él no es un loco. Él dice eso, pero se banca las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Él dice: si es cierto que eso que observo y no tiene razón de ser, por el hecho de que no tiene razón de ser, no debe existir, pero lo estoy viendo cómo la estrella realiza ese paralaje y no se mueve la estrella, es porque quien se está moviendo es el punto de observación. Galileo advierte, con el ojo de la razón, que lo que se mueve y lo que distorsiona la percepción del resto de las cosas es el planeta Tierra. Y efectivamente el planeta Tierra, que realiza dos movimientos de rotación y de traslación, en el caso del paralaje, es nuestro propio movimiento el que produce la ilusión de ese loop que realiza la estrella no realiza. Y esto se ha corroborado empíricamente después con procedimientos mucho más complejos, siglos después, y le han dado la razón a Galileo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué ejemplar, qué maravilloso, qué convicción y qué valentía. Primero al negar un hecho empírico, un hecho observable. Eso que no tiene razón, si no tiene razón de ser, no debe existir, pero lo veo. Y si lo veo es por algo. Pero si no existe y lo veo, es porque el movimiento que veo no lo realiza el otro. Es un movimiento inadvertido que realizo yo, que realiza el lugar de observación. ¿Sí? Miren cómo en un movimiento él logra ver en el afuera una cuestión de adentro. ¿Por qué? Porque no se puede ver el movimiento que realiza la Tierra desde la Tierra. No se puede ver directamente, diría Durkheim. No se puede ver directamente. Se puede ver indirectamente en signos exteriores, como hizo Galileo. En la deformación, en el deformar un hecho que no tiene razón porque es un hecho sin sentido, porque no tiene sentido que una estrella que hace una órbita circular haga un rulo, veo el movimiento inadvertido mío. ¿Sí? Bueno, no sé si soy claro con el ejemplo, espero haber sido claro. Voy a comenzar la clase de mañana con el pizarrón, prometo. Así nos hacemos una idea más gráfica y avanzamos con estas ideas de Durkheim. A ver, para redondear y para cerrar un poco la clase de hoy.
Bueno, no quiero comenzar porque ya cambia de tema, así que vamos a dejar acá y retomamos entonces mañana con el pizarrón y con esto último que hemos señalado, ¿sí? Buenas noches.